López, nuestra psicoanalista, bienvenida, ¿qué tal? Hola, Carol, ¿qué tal? Muy bien. Yo encantada de estar aquí con vosotros, disfrutando del verano, de vosotros y bueno, del público también. Yo acabo de volver de las vacaciones, a ti te queda un poquito todavía, para cogerlas. Sí, yo cogeré algunos días, pero sigo trabajando. Tengo la consulta abierta en julio y en agosto, así que me puedes llamar porque siempre hay alguna cuestión que uno tiene que resolver y bueno, hay que estar también ahí, aunque voy a tener un periodo unos días de descanso, pero voy a seguir trabajando. Y una cuestión que todo el mundo tiene que resolver alguna vez en la vida, porque es así, es ley de vida, pues es la cuestión de las pérdidas, ¿no? La cuestión de las pérdidas, las separaciones de una persona querida. Laura, esto siempre pasa alguna vez en la vida, ¿no? Que nos quedamos sin alguna persona querida. Ya puede ser un familiar, un amigo, una amiga, una pareja. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo se queda la gente que se queda alrededor, la gente que pierde a esa persona? Ya lo decía el poeta, ¿no? Que vivir desde el principio es separarse. Estamos continuamente separándonos tanto de ideales como de personas, ¿no? Y claro, somos seres mortales y venimos de padre y de madre y bueno, y es ley de vida, ¿no? Como bien dices, que tenemos que ir desapareciendo de este mundo para dejar espacio a otros que vengan después, ¿no? Y me pareció también interesante que pudiéramos ver que una persona no muere si otro la nombra, es decir, que siempre nos ha dejado algún legado, alguna enseñanza, alguna palabra que siempre vamos a poder escuchar en los labios de otro, en personas de otras. Sí que es cierto que cuesta, ¿no? A veces ¿Estamos vivir ese momento. para ello las personas? El ser humano está, hecho para adaptarse a cualquier circunstancia de la realidad, ¿no? No es un hecho tal que me produzca, sino que es como yo reacciono ante esas pérdidas, ¿no? Porque sí que es cierto que en nuestra vida constantemente estamos en esa cuestión de las pérdidas y dependiendo cómo de alguna manera renunciemos a esos deseos o renunciemos a esos lugares donde antes teníamos toda esa energía psíquica puesta, pues así tendremos una manera de actuar o de otra, ¿no? Porque hay personas que desgraciadamente se quedan identificados con eso que perdieron y ya entran en melancolía, ¿no? En depresión, porque no pueden superar esa pérdida, porque sabes, Carol, que la capacidad que tenemos nosotros de esa salud tiene que ver con esa capacidad de sustitución, de poder sustituir una persona por otra, un ideal por otro. Aunque a veces cuesta porque sí que es cierto que hay que pasar una época de duelo. Sí, eso es otra, Laura, porque normalmente cuando hay una pérdida, pues oyes a la gente, ¿no? De alrededor, decirle a esa persona que ha tenido la pérdida, pues el tiempo pasará, el tiempo lo curará, venga, ánimo, tienes que salir, pero realmente hay que pasar un periodo de duelo, ¿verdad? Claro, pero hay muchas frases ideológicas, ¿no? que se te transmiten y que te dicen como que eso tiene que ser lo normal, ¿no? Y a mí me parece que esa frase de que el tiempo lo cura todo, a veces es un arma de doble filo, porque a veces el tiempo también lo que te hace es cicatrizar más, hacerte una herida más honda, ¿no? Porque hay cuestiones que pasamos por la vida y que a veces si no las elaboramos a través de las palabras, ni siquiera existen para nosotros, ¿no? Y hay cuestiones que a veces se quedan enquistadas y que aparecen, suponte a los años, se pierde un elemento muy querido para esa persona, una cadenita, una pulsera, y ahí uno entra en depresión, ¿no? Digamos que a veces hay cosas que no se pueden elaborar y que se quedan ahí reprimidas y que se escenifican de otra manera, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay frases que te dicen que te animes, que tienes que salir. Es recomendable que cada uno pueda sustituir, ¿no? En la medida de lo posible, llevar a cabo una vida normal, ¿no? Porque claro, esa energía que tenías puesto en esa persona o en ese pensamiento, en ese ideal, en esa relación, ahora tiene que ir separándose poquito a poco, irse poniendo en otros lugares y claro, todos sabemos que al ser humano le cuesta mucho separarse de cosas, de personas que le han dado placer en un momento determinado. Entonces, ir separándose esa energía, ponerla en otros lugares, cuesta un poco y requiere de un periodo de tiempo en el que poder ir sustituyendo por otras. Es importante en los primeros días, en las primeras semanas de esa pérdida, sacarlo, llorar, expresarlo, sacar esa rabia quizá que uno lleva dentro. Claro, es importante hablarlo y a veces también yo creo que es en el lugar indicado, ¿no? Porque a veces tú le hablas a ciertas personas de ciertas cosas y no lo comprenden o hay reacciones en ti que a lo mejor en esa relación supone incluso un distanciamiento, ¿no? Y también uno inconscientemente sabe dónde tiene que dirigirse y a veces también tener un espacio donde poder hablar con esa libertad de que nadie te va a juzgar,
Porque claro, también es cierto ahí entra el papel del profesional, ¿no? Claro, y de también, un psicoanalista, una persona especializada en eso. Claro, y también es cierto que uno cuando tiene unas relaciones muy estrechas con una persona y esa persona desaparece de su lado, también entra en conflicto, hay un conflicto psíquico con la persona, porque a esa persona, al igual que uno también la ama, también hay ciertas hostilidades que también se ponen en juego y entran también en juego en una persona, pues en esa pérdida se pueden entrar sentimientos de culpa, ¿no? De por qué yo habré hecho, porque a veces uno le dice una frase a la otra persona y en ese momento, o enlazado con el tiempo, o con cualquier otra frase, a esa persona le pasa algo y uno puede sentir culpa por esa hostilidad que sentía hacia esa persona, ¿no? Y eso cursa a un nivel inconsciente, no nos damos cuenta de eso hasta que vemos que en nuestra vida pues igual hay cosas que nos van pasando, que están hablando de ese sentimiento de culpa inconsciente que va buscando castigo, ¿no? Que digamos que somos muy complejos y a veces ese sentimiento de pérdida o ese enlace que teníamos hacia esa persona puede cursar en nosotros con cuestiones luego en nuestra realidad que no entendemos lo que nos pasa, que hay veces que nos sentimos tristes o queremos arremeter contra todo, ese enfado, y tiene que ver con esos conflictos inconscientes que también nos suscitan las relaciones, porque en todos nosotros están esos sentimientos que a veces son tan contradictorios, ¿no? Laura, además de buscar ayuda profesional, esta persona que sufre la pérdida, es importante el apoyo de la gente que tiene alrededor, de familiares, de amigos, de compañeros del trabajo. Es importante que apoyen, que estén pues, bueno, un poquito más pendientes de esa persona, más... Claro, es muy importante. Lo que pasa es que a veces nos quedamos con los consejos superficiales, ¿no? Si una persona puede tener esa capacidad de sustitución, esa persona va a ir buscando esos apoyos, ¿no? Que estén alrededor. Sí que es cierto que tiene que haber esa red de apoyo alrededor, pero también si esa persona no se encuentra bien, inconscientemente va a ir rechazando, ¿no? Y se va a ir apartando, va a ir haciendo ese habitáculo en una persona que se va aislando, ¿no? Y ahí es importante que estemos atentos, ¿no? Para poder indicarles esa ayuda profesional, porque a veces que no es tan necesario, porque la etapa de duelo, pues bueno, hay que pasarla a todo el mundo, pero cuando vemos ciertas circunstancias en esa persona, que por mucho que le obliguemos, porque a veces le obligamos a una persona que haga algo y no se encuentra bien, porque interiormente esa persona no se encuentra con esos ánimos, ¿no? Aunque digamos que hay que forzarlos en momentos determinados, que se dice, pero si esa persona no se encuentra bien, eso le puede ocasionar incluso un choque, ¿no? A esa persona, estar en un sitio donde no quiere estar y donde no puede tener esa libertad de hablar, no puede elaborar ciertas cosas que le están ocasionando un daño, ¿no? Laura, si las pérdidas no se superan, pueden derivar en depresiones graves. Bueno, la melancolía y la depresión tienen que ver con esa identificación a lo que uno ha perdido. Es como si uno no pudiera superar esa pérdida, en el sentido de que te quedas identificado, ¿no? Como que esa persona o ese ideal cae en ti como si fuera una sombra. Entonces, en esa depresión, ¿no? que a veces no se ve exactamente porque es una enfermedad sin rostro, ¿no? Dicen, ¿no? Puede cursar con dolores corporales, ese sentimiento de tristeza, de pérdida. Sobre todo un elemento que lo diferencia son esos autorreproches que uno se dirige a uno mismo, como que yo no sirvo para nada, yo soy un inútil, ¿no? En esas frases que uno se dice a sí mismo, ahí está hablando de eso que ha perdido, pero no sabe lo que ha perdido con eso que ha perdido, ¿no? Es como si se estuviera autoinculpando a sí mismo, pero que no es a sí mismo, que es a eso que ha perdido, ¿no? Entonces digo que una persona con depresión hay mucha ambivalencia afectiva, ¿no? Ese amor y también ese odio por eso que le ha abandonado, ¿no? Entonces es un tema complejo, ¿no? Me parece. Un tema complejo para el que, por supuesto, hay que buscar ayuda profesional como la de Laura, en este caso otros muchos psicoanalistas también hay en otros lugares, que hay por todos los sitios, que no se piensen ustedes que está solo Laura está aquí en Málaga, pero que si nos están viendo desde otro punto, seguro que hay una persona encargada de ayudarles y de ejercer esa profesión, ¿no? Laura, estamos hablando hoy de pérdidas, hemos hablado en otras ocasiones aquí en el programa de los sueños, es un tema en el que tú estás muy especializada, interpretación de los sueños, y que si hay gente pues que quiere saber un poquito más de este tema o quiere saber de qué va, pueden hacerlo en una charla que tenéis este viernes, ¿no? Este viernes en Ámbito Cultural del Corte Inglés, en calle Hilera sin número, en Málaga, en la primera planta, en el edificio Hogar. Pues bueno, a las 7:30 va a tener lugar una charla coloquio de la interpretación de los sueños,
que es la obra principal de Sigmund Freud en la que se describe el concepto de inconsciente, ¿no? Y si hablamos de pérdidas, también en los sueños se reflejan pues muertes de familiares, que a veces son transformadas y que quieren decir otra cosa, ¿no? Digamos que en el sujeto psíquico se despliegan todos esos deseos inconscientes que aparecen en nuestra vida, porque nuestra vida, Carol, es el producto de nuestro pensamiento siempre es inconsciente, ¿no? Por eso en lo que decimos de las pérdidas, que los consejos nos sirven en el sentido de que hay algo más de nosotros que desconocemos y que genera esa forma que tenemos de separarnos de las personas queridas, de los cambios, de generar por qué nos unimos a unas personas y no a otras, cómo generamos nuestra vida cotidiana, ¿no? Y tiene que ver con esa cuestión, ¿no? Con esos deseos inconscientes que a veces entran en conflicto y que, bueno, y que nos producen una vida y no otra, y de alguna manera pues eso nos hace a veces quedarnos en esa pérdida y no poder continuar.